Bueno, muy buenas noches. Les damos la bienvenida a esta nueva sesión de El Club de la Pelea Filosófica, un espacio virtual de debate creado por y para estudiantes de la UNAT. Y continuamos abordando el texto de La Política de Aristóteles. En la sesión pasada estuvimos explorando lo que son los distintos modelos de régimen, como lo son las oligarquías, la aristocracia, la democracia y demás. Y recuerden que esa sesión, al igual que las anteriores, las pueden encontrar en nuestro canal oficial de YouTube, Philosophical Fight Club. Y para esta sesión vamos a estar abordando el libro quinto de la política. Y este libro aborda explícitamente lo que es todas las maneras en las cuales un tipo de régimen termina transformándose en otro. El cómo una tiranía de un determinado tipo puede transformarse en otro tipo de tiranía. También los cambios de una democracia a una oligarquía, de una oligarquía a una aristocracia, de una aristocracia a una democracia, etcétera. Y también consejos del mismo Aristóteles sobre cómo cada tipo de régimen puede conservarse de una mejor manera, incluyendo, curiosamente, el caso de las mismas tiranías. Y para llevar a cabo la presentación de este libro quinto de la política, nos va a abrir esta sesión, pues el señor Byron Coelho, que es pues uno de nuestros miembros del Club de la Pelea Filosófica. Entonces, pues, Byron, tienes completamente la palabra. Sebastián, muchas gracias. Andrés, buenas noches. Diego, buenas noches. Miguel, Fernanda y Daniela, gracias por invitarme. Vamos a intentar mirar dos cositas. Funcionalidad. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, sí, Isabel. Sí. Perfecto. Entonces vamos ahí. No me quiero ir a dar más ahí. ¿Listo? Pantalla completa, ¿sí? Así es. Ok, perfecto. Entonces, listo. Compañeros, si digo alguna incoherencia, alguna barrabasada, por favor, espero retroalimentación, alguna cosa, les agradezco de antemano. Entonces, vamos a arrancar brevemente diciendo dos cosas. La primera, que este libro particular es parte de una estructura más amplia, ¿no? No es necesariamente un libro que es tan suelto, hace parte de un bloque, ese bloque entre el 4 y el sexto, que vamos a ver en la próxima semana. Entonces creo que para tenerlo en cuenta, o sea, estas tres hacen parte de un engranaje, para que no lo veamos completamente aislado, posiblemente, como otros textos, posiblemente según lo que dicen los estudios de Aristóteles, que pues el gran libro de la política de Aristóteles es realmente la cohesión de varios textos, ¿sí? Por lo tanto, este en particular que vamos a ver, muchos lo toman como un estudio sociológico bastante avanzado, bastante prolijo de nuestro maestro. Hoy por hoy quiero solo mencionar algunas cosas muy puntuales, muy relevantes. Evidentemente creo que van a quedar algunas por fuera, pero pues evidentemente yo sé que ustedes me comprenderán por la premura del tiempo. Avanzando sobre esto, dar unos daticos así breves, que más o menos algunos hablan de que lo escribió alrededor de los 37 años que tenía Aristóteles. Posiblemente estuvo involucrado en relación con un episodio muy particular de una invasión que hubo a Siracusa, no me equivoco. Eh, a raíz de eso, evidentemente, él comienza a atar cabos, a atar cosas, a mirar las polis vecinas y pues sale de esto lo que ve prácticamente. Es como una reflexión profunda de, de esos viajes, de ese movimiento que tiene Aristóteles. ¿Listo? Entonces, hoy he tratado que es la anatomía de la revolución. Evidentemente, este no es el título que vamos a encontrar en el texto, pero pues sí habla justamente de cómo surgen o por qué razón las politeías terminan colapsando, ¿sí? Evidentemente, ustedes más adelante ya van a tener algunas dudas o preguntas sobre lo que vamos a contrastar, pero quiero decirles dos cosas. La primera, vamos a hablar de una patología y una cuestión terapéutica del Estado. Ustedes me permiten ahí cierta libertad, utilizar la palabra Estado, no se entendía necesariamente en lo que nosotros comprendemos actualmente, pero queremos hacer un análisis bastante funcionalista de lo que vio o lo que percibió Aristóteles. Y si en algún momento nos atrevemos a hacer una extrapolación a lo que tenemos hoy, pues vamos a ver qué sale. ¿Listo? El primer elemento
que él habla es que hace un diagnóstico. Como les digo, esto es una sociología del espacio, de lo que ve Aristóteles en su momento. Por lo tanto, él sencillamente lo que hace es eso, observar, mirar, diagnosticar de alguna forma cómo están esas polis y construir su libro. ¿Sí? A raíz de eso, él menciona que evidentemente todo este tipo de sociedades, como ya lo hemos visto en los anteriores libros, habla de un organismo vivo, entonces susceptible a enfermedades. Ahí como que sale esa parte, esa vena biologicista de Aristóteles, ¿no? De ese naturalista a lo momento. Entonces él habla de una enfermedad y esa enfermedad dentro de la politeia viene siendo justamente las revoluciones. Y pues evidentemente como toda enfermedad propone una cura. ¿Listo? Entonces el primer paso para todo esto en este texto, hablemos de que hay unas enfermedades y hay que identificarlas. ¿Y cuál es esa posible enfermedad que está por ahí dentro rotando? Es la desigualdad. El segundo paso es una autopsia, habla prácticamente, permítame el texto, hablar de una especie de autopsia, es analizar los síntomas según el régimen. Recuerden que les digo que lo que acaba de escribir Aristóteles es a raíz de lo que ve a su alrededor, no sencillamente se lo saca desde ¿cómo es? De la manga, sencillamente, sino que es un análisis muy exhaustivo de lo que vio justamente en las ciudades-estado vecinas. Y de ahí, pues, intenta proponer algo, ¿no? Entonces, se analizan los síntomas. Esa autopsia, lo que hacen de las politeyas, o lo que hacemos en las politeyas Aristóteles acá, es sencillamente sacar muy puntualmente cuáles son esos síntomas. Y a raíz de eso, ya tenemos la tercera. Esa es la estructura del libro prácticamente. Un mecanismo de preservación institucional que sería la cura. Entonces él propone que si hay una enfermedad, hay que mirar los síntomas y finalmente darle una cura. Y listo, ahí está el paciente resuelto. Me van a perdonar lo ligero, lo caricaturesco que he mencionado esto, pero pues creo que vale traerlo a colación. ¿Listo? Entonces, en primer lugar de todo esto, la raíz de toda revolución, de toda problemática que se da en la politeia, viene por esas visiones de la justicia prácticamente, unas percepciones que están al interior de ellos. Y esa percepción sencillamente la reconoce como desigualdad. Hay fracciones o grupos en las cuales se concentran esas desigualdades y por lo tanto van a terminar en esto. Entonces, aquí hay dos cosas, dos contrapesos, tanto de democracia como oligarquía, que ya lo hemos tocado, ustedes lo manejan, son dos términos, dos conceptos muy puntuales, muy elementales, evidentemente teniendo en cuenta, sin que entremos en prejuicio, que la democracia para él, pues no es que sea la cosa como nosotros la percibimos, para él viene siendo hasta una perversión de la república o de la res pública que nosotros conocemos. No estamos hablando de la República de Platón, evidentemente, pero sí estamos hablando de esa politeia donde se supone que está bajo el mando o el dominio de la ley y la razón prácticamente. Entonces, ese tipo de democracia que propone o que analiza Aristóteles acá, evidentemente está conceptuado, dada por una igualdad numérica, ¿sí? Una democracia donde hay un número prácticamente. Y la oligarquía, pues que es justamente el otro, una igualdad proporcional. Esto lo vamos a ir desglosando, ¿sí o no? Entonces, en la democracia siempre va a haber esa apuesta por que somos iguales por la libertad, ¿sí? Y si somos iguales por la libertad, pues somos iguales ante todo. Más o menos esa falacia se propone o la propone Aristóteles. Entonces, si es así por ese lado, pues obviamente el resultado que va a ser que todos exigen una participación idéntica, ¿sí? O igual, equitativa. Pero pues evidentemente ahí lo que es el caballo de Troya que se va metiendo por eso es que ignora el mérito en algunos casos, ¿no? Y puede que por ahí ya vaya el tema de la desigualdad, se vaya gestando. Entonces, mucho cuidado. Y viene la oligarquía, el otro concepto igual que estaba hablando, la falacia es, claro, somos desiguales en la riqueza, pero somos desiguales también en todo. O sea, tengan en cuenta que aquí hay un contrapeso entre poderío adquisitivo, entre libertad, entre un grupo pequeño de ricos, digamos, y acá hay una masa amorfa de pobres o grande. Bueno, en fin, no quiero etiquetar demasiado fuerte en este momento,
¿Cuál es el resultado de una oligarquía, de esa percepción ilusoria de las desigualdades o del matiz que le da? Hay un reclamo, obviamente, del dominio total de ciertos grupos, de ciertos grupitos o clasecitas o personajes en particular, y ellos obviamente requieren el dominio total, 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 total de eso. Ahí es cuando se crean los clanes, los grupos y todo esto. Pero ¿qué pasa ahí? Evidentemente hay una opresión contra la mayoría del resto del pueblo, de las personas que están dentro de las politeas. ¿Listo? Entonces, entre estas dos cosas va a estar balanceándose generalmente entre la democracia y la oligarquía. Nuestro texto sigue diciendo que hay una fórmula, la fórmula que él encuentra por el tema de las revoluciones de la revolución en Aristóteles, justamente en el libro quinto. Entonces él dice, como ya hay una percepción de la injusticia, y esa percepción de la injusticia generalmente en algún momento se va a dar que es por temas estructurales, o sea, se ve las cosas donde hay acumulación de riqueza, hay acumulación de tierras, hay acumulación de poder, hay acumulación ¿cómo es? De influencias, que pues no necesariamente el poder a veces está asociado a la influencia, pero pues ahí están como maridándose. Y se suma la pasión o el detonante, la cuestión psicológica que en algún momento hablábamos con otro grupo. Y es que en esa cuestión aparecen muchas veces no solo estos hábitos malversantes que están dentro de las personas como actuantes, ¿sí? Está en tema de la soberbia, muchas veces los gobernantes son también insolentes y se van llenando de esto. Súmele eso a este elemento en particular y va a detonar obviamente en una revolución, ¿sí? En un cambio. Pero también están otros elementos como el miedo. Yo creo que si nos puede hacer un paréntesis ahí, en Latinoamérica y hasta en Europa, Estados Unidos, siempre las campañas vemos que aluden al miedo, ¿no? Cierro paréntesis ahí. Pues aquí evidentemente Aristóteles también se da cuenta de eso, que siempre va a haber una anticipación a eso, al tema del miedo como apelación dentro del ejercicio para hablar de que las revoluciones se gestan en esa medida que hay incremento de eso. Hay también desprecio, lo que les decía brevemente, las oligarquías muchas veces, al ser ese grupito pequeño, el resto comienzan a verlo de diversa forma y alejarse, ojalá de eso. Y la desproporción, esos 4 elementos o 5 elementos que están ahí, evidentemente son la cuestión casi que psicológica y el detonante que va a estar ahí dentro de las revoluciones. Mi amor, vaya con la hermanita, por favor. Perdone. Seguimos. Entonces aquí hay un crecimiento desproporcionado y eso quiero que lo tengamos en cuenta más adelante en la discusión. Esos dos conceptos, o bueno, este concepto, esta idea central. Cuando hay un crecimiento desproporcionado en la politeia, evidentemente va a haber un posible caos. Y creo que en algún momento con los compañeros habíamos tocado este asunto cuando hablábamos de las ciudades-estado. Las ciudades-estado de contemporáneas a Aristóteles pues no son nuestras ciudades actuales, ¿no? Y creo que ahí evidentemente cuando analizamos este texto y este material no podemos verlo con las mismas características o los mismos patrones. Por lo tanto, dice, hay una citica que aparece ahí en otro texto, pero pues es alusive también al libro quinto. Dice, así como el cuerpo se destruye cuando el pie mide 4 codos y el resto 2 palmos, la polis parece cuando aún de sus partes crece imperceptiblemente. Perdón. Cuando una de sus partes crece imperceptiblemente. Entonces, si se dan cuenta, él está haciendo como estos coqueteos con el tema anatómico, pero es bastante claro y evidente cómo trata de ejemplificar lo que está haciendo su análisis sobre las politeias o sobre las ciudades que él ve o que él percibe. Entonces, a menudo dice que este cambio o esas revoluciones se pueden dar por estos elementos. Hay un crecimiento de la gente en los suburbios, digámoslo, llamémoslo de esta forma, o en las partes porque hay comercio, porque hay abundancia, pero también eso genera otro tipo de cosas cuando hay
cierta decrecimiento, digamos, en algunas partes y va generando eso. Entonces, él habla del peligro demográfico. A menudo dice que ese crecimiento de las masas puede arruinar una democracia, ¿sí? Dado que ya decíamos, recuerden que la democracia para él no es que sea la mejor forma de gobierno, sino por el contrario, dice que pues es el gobierno bastante perverso. Por lo tanto, creo que ahí está cuando hay un peligro de justamente el crecimiento demográfico. Y luego ya habla también del peligro económico. El aumento súbito, dice, del dinero y la riqueza, obviamente, y es concentrado en manos muy particulares, pues obviamente eso crea un absolutismo y unas oligarquías que evidentemente también llevan al colapso de las politeías, ¿sí? Entonces, se van sumando elementos aquí y ideas que nos van a dar más adelante un posible conjunto más claro del por qué las revoluciones prácticamente son inherentes casi que a las sociedades de este momento, ¿no? Y posiblemente hasta las nuestras, ¿sí? Aquí hay un ejemplo y creo que nos ilustra bastante las cosas y va a ser bastante de ayuda en adelante. Él habla que muchas de las cosas a veces no es que aparezcan o se hagan por pequeñeces o por cuestiones muy efímeras, pero sí nacen ahí, ¿sí? Entonces pone un ejemplo muy particular. Entonces dice que dos jóvenes en Siracusa se pelearon por temas de rivalidad de faldas, habla o por amor en este caso, ¿sí? Esos dos jóvenes sencillamente lo que hacen es buscar entre sus aliados, entre sus gobernantes o sus magistrados, personas con quien poder prácticamente armar equipo y ya van destruyendo o abriendo, digamos, bandos. Una vez que se ha fraccionado el Estado, que se ha fraccionado el equipo, la dinámica gobernante, evidentemente lo que va a haber es una pelea y cada quien va a elegir bando. Y por lo tanto, la política va a cambiar sí o sí y va condenada a una destrucción. Por eso les decía, muchas veces una cuestión de digamos, de afecto, que pone aquí como ejemplo, no puede ser el problema para destruir una sociedad, pero sí puede ser el nacimiento para destruir algo, ¿no? Otro ejemplo muy particular, alguien que se quede con algún contrato, con alguna cosa, yo diría quien, hablando de lo nuestro, ¿no? Perdonen la extrapolación, pero pues alguien que se quede con algo, un contratico por ahí de los 70.000 millones, no, no va a ser mayor cosa, pero no va a ser lo que es el pueblo se rebote y mañana pasado tumben a Julano de tal. Pero sí puede ser el epicentro donde emerja un problema bastante complejo. De ahí que hablamos del efecto mariposa en la polis. Desde las revoluciones no versan sobre pequeñeces, pero nacen de pequeñeces, ¿sí? Para que tengamos en cuenta ese detallito. Y eso es como la segunda, ya casi idea que les voy dejando para ir haciendo nuestras conclusiones. Les hablaba que el segundo momento, bueno, hemos hecho el primer momento, ahora vamos al segundo momento, la autopsia. Entonces, ¿de qué mueren los regímenes o de qué mueren las propuestas o las formas de gobierno? Sí, hablamos de las democracias y las oligarquías, que son aquí los dos elementos preponderantes que trata de analizar Aristóteles. Estos dos, entonces, lo que le decía, la democracia la cataloga ahora sí como el gobierno de la mayoría, pero ahí habla de los pobres. Entonces, va a sonar un poco desdeñoso hasta un poco peyorativo clasificarlos así, pero de alguna forma es lo que ve Aristóteles. El hecho que la mayoría elija no quiere decir que sea la mejor forma de gobierno, sino por el contrario, que puede ser una cuestión totalmente direccionada y eso no es lo más correcto o lo más propicio. Tengan en cuenta este tema. Entonces, una de las causas principales es que cosifica sistemáticamente, dice un ataque a quienes. Va a ser a los que más tienen, ¿sí? Obviamente, eso no los justifica a los otros. Y ahí está el asunto. Entonces, ¿cuál es el agente patógeno que supuestamente identifica Aristóteles en esto? Que los demagogos pues tienen un caldo de cultivo para sencillamente adular a su pueblo, comenzar a generar ese cisma al interior y pues realmente terminar haciendo los desmanes que puedan encontrarse o verse.
Esto es lo que encuentra Aristóteles en esta autopsia. Entonces, la democracia va a hacer que nos lleve a esto, y por eso lo ve totalmente absurdo, o sea, no es pertinente. Evidentemente, para que los demagogos tengan ese caldo de cultivo, hay un elemento que va a tocar en adelante, más adelante, y es el tema de que pues no toda la gente, las bases, digamos, populares, no todas las bases eligen de forma coherente, ¿sí? No eligen de forma educada, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, el antídoto, ¿cuál es lo que propone Aristóteles? Dice, proteger los bienes privados, juicios breves, hay que, hombre, hay que en una politeia hay que tener estos elementos. Mire lo que está dando ahí casi que para nosotros al momento de identificar nuestra sociedad. Pero él ya propone, protejamos los bienes privados. ¿Qué más hagamos? Juicios breves, hombre, hay problemas al interior, hagámosles unos juicios breves. Y evitemos de toda manera y por todo lado la demagogia. ¿Sí? Esa demagogia que muchas veces puede ser fácil que se cuele. ¿Sí? No hay mucho que meterle en los escenarios democráticos, como ustedes ya podrán darse cuenta y ser testigos, para que aparezca. ¿Listo? Y la otra forma de gobierno, la oligarquía, pues evidentemente ustedes saben que es el gobierno digamos en este caso, que hace un gobierno de los que concentran la riqueza, pero que al final de cuentas terminan siendo una minoría, perdón. Esa minoría, evidentemente, ahí está que tiene una clara situación de por medio, y es que va a generar exclusión. Siempre va a haber algo o alguno que tenga más que los otros. Y eso, por lo tanto, genera rivalidades, peleas entre ellos, y por lo tanto, lo único que vamos a encontrar es lucha de poderes ahí. Y una lucha de poderes que va a ser entre unos pocos. El resto queda excluido inmediatamente. ¿Qué hay ahí? El agente patógeno que le identifica a Aristóteles es que se llama un despotismo interno. ¿Sí? Una oligarquía dentro de la oligarquía. Imagínense lo que propone, una oligarquía dentro de la oligarquía. O sea, un grupito chiquito dentro de ese grupo chiquito. Piensa en los clubes campestres, en los lugares donde supuestamente se toman las decisiones, en esos clubes privados, donde pues la mayoría de ninguno de nosotros creo que tiene acceso a eso. Y ahí a veces se toman las decisiones. Bueno, ahí dejo eso como un apunte. El antídoto que él propone para esto, ya lo pone claramente. Si hay ese tipo de cosas, si hay un gobierno oligárquico, hombre, pues den participación a la plebe en cargos menores. O sea, si ven que está esa situación, hombre, traiga a esa gente que a los pequeños grupos de líderes, oiga, denles cargos, póngales, evítese problemas, como quien dice. ¿Sí? En poner altas cargas económicas solo a los cargos supremos. No, o sea, él menciona equilibremos la vaina. O sea, si usted tiene un gobierno oligárquico, pues le pongo estos elementos para evitar una revolución. ¿Sí? Si usted tiene una democracia y se está viendo que esta vaina está yéndose como media torcida, le propongo lo otro. ¿Sí? Aquí ya hay más o menos dos elementos casi que para una posible cura. Pero, aquí hay Aristóteles juega con esto del justo medio, ¿no? O la mitad, ¿no? Siempre cuando hay de esas dos cosas, una fusión de los dos elementos, posiblemente vamos a caer en una tiranía, porque la tiranía no quiere ser ni del uno ni del otro. Puede ser un poco absurdo lo que voy a decir, pero pues como que el centro puede caber acá. Perdone que diga, de pronto lo que estoy diciendo es una tontería absurda, pero se me ocurría algo, se me venía ahí. Pero ahorita lo tocamos, creo que lo podemos discutir. Entonces dice que en la tiranía y en las politeías la vida por lo general siempre es más corta porque hereda los peores errores de sus predecesores. Estamos hablando que tanto de la democracia y la oligarquía toma elementos para imponerse la tiranía, ¿sí? Y ahí viene el asunto. Muchas veces está el capricho y los intereses personales, y estos dos elementos son muy destructores, ¿sí? Ese odio y ese desprecio que se puede gestar ahí, evidentemente es fatal. Y cuando pensamos en tiranías, pues
Evidentemente hay que hacer cierta salvedad. En algunos momentos las tiranías para estos sujetos fue como la única forma de salir de esa asfixia. Y algunos lo hicieron bien, haciendo la salvedad, ¿no? Pero si pensamos en nuestros ejemplos contemporáneos, carajo, tanto temas oligárquicos como tiránicos, digamos, de esa forma han sido fuertes, ¿sí? Bueno, no me voy a detener mucho tiempo acá porque evidentemente aquí hay un análisis de las dos cosas y por lo general él siempre lo cataloga que aquí puede que salga mal, mal, pero sí hacer énfasis en que puede haber esos tres elementos rotando constantemente o habiendo ensayos de otras cosas. Pero entonces entre la democracia, la oligarquía y la tiranía siempre estaban fluctuando como las ciudades-estados, ¿sí? Listo. Aquí hay otro elemento que menciona en torno al tirano, pero lo voy a dejar por encima muy rápidamente, que dice que hay un manual, siempre hay un manual para el tirano, ¿sí? Y puede actuar de dos formas. Esa primera forma, la más típica, es que va a haber una mano dura, ¿sí? Sencillamente para haber mano dura con eso, para poder sostenerse en el poder, lo que hace es crear desconfianza, impotencia entre la gente. Las tácticas que a menudo utiliza es poner espías, eliminar a ciertos competidores o líderes, promover guerras constantemente, evitar un montón de cosas, y implorar o hacer exacerbar a la gente con cosas efímeras, en fin. Entonces, esa es una de las estrategias, como la vía del terror. Pero también está la otra. Si quiere mantenerse como tirano hombre en el poder, también le sugiere otro asunto. Actúe de forma casi que simulada y como aparente. Haga que esto funcione. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que propone? Pues como ser un buen administrador, no un usurpador. O sea, no se deje ver como eso. Intente untarse como del pueblo, prácticamente. Yo lo interpretaba de esa forma. Intente hacer eso. Deje de ser tan ingenuo y haga y manténgase ahí. Entonces, ¿cuál es la táctica más práctica que o suelen utilizar? Hasta en la actualidad, yo diría algunos. Dice ahí que rendir culto ostentoso a los dioses o a ciertas ideologías o ciertos símbolos, ciertas cosas, ¿no? Esos proyectos de embellecimiento de las ciudades con grandes megadificios o construcciones que hacen alusión al sentimiento de esos pueblos, ¿no? Supuestamente cuidar de los dineros públicos. Bueno, vamos a hacer inversión, que vamos a hacer esto, que vamos a... Bueno, un montón de las cosas que ustedes más o menos ya han percibido y creo que son conscientes que a algunos les ha funcionado, pero no necesariamente esto puede, como dice Aristóteles, durar por siempre. Llegará un momento en que hay nuevamente el colapso, porque estas formas de gobierno están sometidas al germen de que va a haber una revolución. O sea, no va a haber cuestión perfecta, aunque más adelante en los otros textos sí va a hablar a buscar del gobierno ideal. Pero aquí Aristóteles está diciendo, nah, aquí no hay gobierno perfecto, mejor acostúmbrense a esto y traten de buscar cuál es la mejor forma y soportémosla o vivámosla. ¿Listo? Finalmente, digamos, ya como lo más estable y por la solución que propone, y para ir cerrando ya esta intervención, Aristóteles propone una terapia para esto. Y lo que dice frente a eso, la forma de negociar y volver a la salud, a la politeia, es que haya una supremacía de la ley. La ley va a ser la única forma en que todos efectivamente podamos mantenernos dentro de una estabilidad estatal. ¿Sí? Hay que vigilar con la ley y prácticamente aquí podríamos decir que se busca que sea legalicista, digamos, este sujeto. Entonces que hay que vigilar hasta las mismas cositas pequeñitas, esas minucias, y que estén amparadas o bajo la sombra del paraguas de la ley. O sea, ningún ciudadano debe estar casi por encima de la ley, ¿sí? Ni engrandecerse, ni desproporcionarse, no. El imperio de la ley sustituye al capricho. Esa frase me gusta, dice,
el imperio de la ley sustituye al capricho. Ya, sencillamente. Y ahí está el punto del justo medio que él habla. Hay un equilibrio socioeconómico, hablamos del poder adquisitivo, y también hay esa idea de fusionar entre pobres y ricos, o esa clase media que en algún momento hablábamos, y creo que en los libros previos lo mencionaba, la clase media es como el elemento neutral. Ni estos pretenden ser de la masa, esa cantidad de pobres, ni tampoco son ese séquito pequeñito de los oligarcas, sino la clase media es el punto equilibrante, estabilizador. Y el otro elemento, el otro pie de este trípode, habla de la educación cívica. Para que exista estas cosas, para que exista un elemento puntual, dice que debe haber una educación. Los ciudadanos deben ser formados, ¿sí? Con un espíritu evocado o que esté pensado en la politeia, en la república, digamos. Permítame la libertad de utilizar esta palabra acá, pero estamos hablando de la red pública, de la cosa pública. Si hay una educación en torno a la cosa pública y que esté ejercida mediada por la ley, evidentemente estamos hablando de que va a haber estabilidad. No es el gobierno ideal, pero va a haber estabilidad. ¿Sí? Y no estamos hablando de democracia, pilas. Aquí no se habla de democracia, sino se habla de politeia. No, la democracia, que le digo, viene siendo otra cosa para él. Aquí hay un ejemplo muy concreto, muy específico. Entonces, sencillamente, en los extremos, como muchas veces ustedes conocen y son conscientes, el extremo de los ricos o el extremo de los pobres, pues no es como la propuesta de Aristóteles, sino que haya una clase media. Esa clase media, que le digo, una clase media educada, con cierto poder adquisitivo, con cierto poder educativo, y que pueda pues mantener y estabilizar y dejarse gobernar por la ley. Y ese es el mecanismo. ¿Sí? Aquí hablamos obviamente de unas condiciones muy concretas, donde dice que pues esta clase media lo que hace es que no codicia los bienes ajenos, ¿sí? Tiene una obediencia absoluta por la razón, sin un afán servilista ni nada, cosa que posiblemente lo que dice Aristóteles, los pobres pues tienden a alguna forma a eso, ¿sí? A obedecer y a mandar, a estar ahí, ¿no? Y entonces es lo que dice, esa clase media pues va a ser el árbitro perfecto. No va a permitir ni las oligarquías ni ese dominio de las masas empobrecidas, o sea, esa democracia, imagínense. Bueno, y finalmente ya para cerrar, obviamente chicos, compañeros, compañeras, lo que le han antídoto supremo a todo esto, la educación adaptada. La educación va a ser el elemento por el cual para Aristóteles creo que es sencillamente la clave en este libro quinto, calificar, para preservar un régimen. La forma donde todo se pueda regular, se pueda controlar y tampoco caer, obviamente, no caer en contradicciones. Vivir conforme a la ley no es esclavitud, sino salvación. Ahí les dejo esa frase. ¿De acuerdo? Aquí sencillamente para ya es una acotación final de lo que habla Aristóteles. En algo tenga en cuenta que la política es como la continuación, según lo que dicen los expertos, de la ética Nicómaco, ¿verdad? Entonces los dos libros como que se complementan, pero también nosotros dentro de este ejercicio estamos viendo que este libro, este texto trata de darle como respuesta o una crítica de alguna forma a lo que proponía Platón. Para Platón está este círculo aquí rígido que él hablaba, de Esparta como un dominio donde los que gobernaban los que de alguna forma el poderío económico y militar estaba ahí. Pero después se podía saltar a la oligarquía, después de la oligarquía a la democracia, después a la tiranía y volvía el círculo así. En cambio, para Aristóteles dice, no, puede hoy haber democracia, puede haber mañana el politeia, después monarquía y después tiranía. Puede saltar de un lado para otro, no es cerrado la dinámica, ese círculo rígido, como decimos de Platón. Para Aristóteles es indiferente, puede haber todo al mismo tiempo y nada a la vez.
Para él lo plantea de ese modo. Pero evidentemente pues hace las aclaraciones que hemos hablado sobre la democracia y la oligarquía, al cual pues él menciona específicamente. Esta es mi última imagen, hablándoles pues, que efectivamente que habla que la inestabilidad política de Aristóteles en su momento, lo que él vio, evidentemente no es una cuestión, una problemática muy compleja o demasiado como satanizada, sino que es parte de ese engranaje, es parte de lo humano y de la estructura misma de cómo están construidas las sociedades. ¿Sí? Y finalmente, pues, el que muchas veces lo que vemos y lo que tenemos, que es las clases, siempre van a tener una miopía, tanto del uno o del otro lado, y esas miopías es por muchas veces por donde se van a meter las revoluciones. Y revoluciones que pues pueden costar vidas, pueden costar sociedades, pueden costar, ya lo que hemos visto, realmente generaciones. Entonces cierro con esto diciéndole pues que realmente lo que se propone acá es sencillamente descifrar cómo se estructura el poder y cómo eso evidentemente tiene sus verdaderas consecuencias, ¿no? Mucho de lo que decimos y esa palabra que para mí en particular, o esa frase que para mí en particular me molesta, y es que algunas personas dicen que soy apolítico, pero pues ustedes saben lo que implica y compromete ese tenaz. Caballeros, damas, gracias. Esto es todo lo que tengo para compartirles hoy. Dudas, inquietudes, los escucho. Si hay alguna cosa en la cual no he sido exacto, por favor, recibo comentarios. Muchas gracias. Al contrario, Byron, muchísimas gracias a ti. La verdad es que me pareció, no sé si puedo hablar por nombre de todo, en nombre de todos, me pareció una exposición bastante completa, sobre todo hoy justamente que terminé de bajarme ese libro Quinto de la Política y sí, eso me parece que lo sintetiza súper, súper bien. Sebastián, no Y, te escucho. ¿nos escuchan? No, sí. Ahí me Sí, parece. ¿Se aquí se escucha? escucha perfecto. Sí, aquí se oye bien. Sí, es para allá, Byron. No sé. Bueno, que estuvo muy bueno. Que gracias. Y que tienes la palabra, Andrés. Mientras... Byron, ¿ya nos escuchas? Sí, 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 Byron. sí, sí, te escucho. No sé si son audífonos. Ah, bueno. Ah, bueno, que Sí, chatarrice sí, los sí, audífonos. literal. Que Juan le manda a decir que estuvo muy buena la presentación. Bueno, entonces varias cosas. Pere, no me ponga todavía tiempo. Primero saludemos a Sir Pavel, que vuelve después de algunas cruzadas dentro de la universidad. Menos mal para Aristóteles, la Bienvenido, monarquía era el gobierno por excelencia. Sir Andrés. Ya se adelantó, pero no, sin adelantarse, sin spoilers. Nada. Volvió el director de filosofía aquí al Club de la Pelea. Bien, bienvenido, Pavel, otra vez. Bueno, Gracias. Si quiere arranque con el tiempo, compañero, para que no nos alarguemos. Voy ganándole ahí unos segundos. Bueno, Byron y paisanos, a mí me parece que este libro quinto es de los más peligrosos de caer en una mala interpretación de Aristóteles, y creo que Byron nos lo mostró, porque hay cosas que se extrapolan muy fácilmente, pero tú mismo lo dijiste en la presentación, es una anatomía de la realidad de la polis, lo que plantea Aristóteles en la política. Y bueno, la metáfora o el análisis clínico que le haces al libro, de llevarlo como a los tres estados, el paciente enfermo, el dictamen y el diagnóstico como para salvarlo, es una manera de hacer dialéctica de Aristóteles dentro del libro, ¿sí? Y sirve, pero se corre en ese riesgo de la extrapolación, y es muy fácil porque todos los ejemplos que él pone pues, se aplican a lo que está dando, como tú fácilmente lo demostraste en tu presentación. Pero yo veo varias otras cosas. Una, Aristóteles en últimas lo que quiere buscar
El último lo que quiere buscar, digo, Odrar en este libro es que la polis en sí es una tragedia, ¿sí? Y que ella misma crece y el movimiento que ella tiene es un movimiento descontrolado y ese movimiento no se puede controlar porque es imposible controlar la voluntad del que gobierna, bien sea el régimen que se haya escogido o la constitución, como lo llama él, dentro de esto que es la polis y dentro de esto que es la república. Pero me parece que acertabas cuando decías que esto es parte del corpus que propone Aristóteles de lo que es la vida virtuosa dentro de la polis, porque esto hay que sumarle ya lo que es la ética Nicomaco en cuanto a lo que es el comportamiento individual para poder llegar a manejar esa polis, que en últimas la ética Nicomaco es todo el primer gran concepto de la ley, del concepto de ley. O sea, esto es eso es el meollo, pues, digamos, la semilla de los juristas. Entonces, eh, lo que busca Aristóteles con el libro quinto es develar un montón de errores que se dan en los diferentes tipos de gobierno. Y si bien cierra con el tema de la educación, pues recordemos que él lo que está buscando es acabar esa educación heroica, homérica, donde se educaba desde lo físico para llegar a alcanzar la gloria y demás. Y también hace una crítica muy fuerte, me parece, si quieres ahora, en otra intervención, la lectura de Platón, una crítica que se hace a la figura de la república que Platón propone en la república, donde las normas dependen como del cosmos, ¿no? Él las aterriza más. Bueno, con eso. Listo, Andrés, muchísimas gracias. Miguel, tienes la palabra. Sí, buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, también excelente presentación, muy interesantes. Esos paralelismos que va haciendo también pues con la actualidad, que pues creo que es una de las discusiones de las primeras, es la primera discusión que surgió cuando empezamos a hablar del autor y es que qué debemos hacer con él, si actualizarlo, si analizarlo tal cual como él era. Bueno, em, en esa primera, me pongo yo en esa primera parte de analizarlo, de actualizarlo, y me recuerda mucho en esa insistencia que hizo durante la presentación de que el medio pues podría ser algo muy catastrófico de pronto. Eh, y eso me recuerda bastante a Hannah Arendt, cuando ella pues describe los juicios de Nuremberg, el juicio de Nuremberg al que fue contra Eichmann, y ella dice que es esa apatía a la política, es esa apatía al hacer algo, la que termina haciendo que los tiranos pues terminen haciendo pues, lo que ocurrió allá durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces hay una relación, otra relación allí, y pues vuelvo, insisto, que es en ese espíritu de tomar al autor e irlo trayendo a conceptos actuales, que sí, claro, el tipo está analizando su época, pues no va a poder analizar el futuro, pero como nosotros desde esas visiones que pudo dar él, podemos analizar nuestro presente, y no solo él, sino también, en este caso, Hannah Arendt. Esto, esto. Listo, Miguel, muchísimas gracias. Un segundo, coloco el temporizador ahí para ser justos. Eh, sí, algo muy curioso es que realmente sí la necesidad de hacer anacronismos, pues yo en todo el tiempo en el que estaba leyendo este libro, no sé, como que venían a mi mente cosas de lo que está pasando en la política actual en cuanto, por ejemplo, a la demagogia, de la cuestión de las masas y todo lo demás. Y sí, o sea, sin necesidad de ser anacrónicos, es como si muchas de esas cuestiones realmente no hubieran cambiado mucho. Eso es muy curioso. Hay una película que a mí me encanta, yo creo que les había hablado antes de ella, que se llama Relatos Salvajes, Argentina.
Y recordé esta parte en particular en la cual hay dos sujetos que están en dos autos, uno de clase alta y otro de clase baja, que empiezan como a tener esta disputa en la carretera y terminan agarrados los dos y peleando y terminan explotando los carros en los que están peleando y ambos al final de la escena terminan como abrazados, al punto de que como los cuerpos están calcinados, los forenses creían que era una pareja de hecho que estaba como discutiendo o algo así. Demostrando que hay una relación simbiótica de amor y odio entre el rico y el pobre. Hay algo que dice Aristóteles también ya casi al final de este libro quinto, y es que siempre el error por el que terminan, digamos, fallando casi todos los tipos de régimen es porque el pobre quiere arremeter contra el rico y el rico contra el pobre, pero al final lo que dice Aristóteles es que no puede haber ningún régimen sin ninguno de los dos. O sea, para que haya régimen, el rico necesita al pobre y el pobre necesita al rico, lo dice así tal cual en este libro quinto. Y es algo muy curioso porque entonces una de las cosas que también busca establecer Aristóteles a través de la ley es que siempre haya un equilibrio entre los intereses tanto de ricos como pobres. Él dice, o sea, velar, o sea, lo que tiene que hacer cualquier régimen es velar porque los intereses de los ricos y sus propiedades no se vean vulneradas y a la vez que las masas tengan lo que se necesita, ¿sí? Otra razón por la cual también considero que Aristóteles dice que al final del día cualquier tipo de régimen está condenado a perecer es porque, claro, para que se pueda mantener este equilibrio según las leyes, el régimen en cuestión, sea cual sea, tiene que estar dirigido por las personas que pues tengan la virtud para poder ejercer. Y ya sabemos que si bien Aristóteles en la Ética Nicomaco, como lo mencionaba Andrés, pues sí habla de la virtud como algo que es estrictamente de la voluntad, pues cuando ya se habla de esta virtud que es propia del gobernante, sí es una virtud mucho más excluyente, o sea, no es una virtud que tengan todas las personas o que puedan alcanzar todos. Y él mismo lo dice en el libro quinto, o sea, dado que los pobres o los ricos en algún punto siempre van a constituir una mayoría que se va a salir de control, y son muy pocas las personas que tienen estas virtudes para poder gobernar, digamos, conforme a la justicia y conforme a la ley, entonces es lo que hace que siempre se va a crear un desbalance, o sea, siempre los ricos pues van a tener la mirada de sospecha hacia el pobre, de que pues este no tiene ni la formación ni las capacidades pues para poder tomar determinadas decisiones o que tampoco que no tiene derecho a tener determinadas posesiones pues justamente por su condición, y el pobre pues siempre va a tener también esta mirada de resentimiento y de opresión hacia el rico, y ese conflicto pues, o sea, creo que es la extrapolación de ese conflicto entre ricos y pobres hasta nuestros días lo que hace que el libro de Aristóteles, aun cuando fue escrito en el momento en el que fue, pues tal como lo decía Miguel, siga siendo un libro como tan actual, ¿no? Eso era como lo que quería comentar. Pavel, tienes la palabra. Bueno, volverles a saludar, muchachos, muchachas. De verdad que pues me he ausentado por varias razones, entre ellas laborales, pero bueno, aquí volvemos y además me fue muy grato volver con una exposición muy interesante. Felicito al ponente, se nota pues una revisión exegética y además un reto que he tenido en varias sesiones, que es los riesgos, porque no digo que no hay que tomarlos, hay que tomarlos, pero el riesgo cuidadosamente tejido de, digamos, modernizar la teoría aristotélica, y creo que se elige el libro más, digamos, competente para poderlo hacer, que es este libro quinto, particularmente por el tema de la democracia. Y pues ya eso ha sido un debate muy largo, pero entonces yo quería como también enfocar un poco una pregunta para el ponente, porque en efecto Aristóteles y la Politeia sigue siendo, digamos, cierta suerte de equivalencias entre el orden institucional, los elementos garantes de que la democracia simplemente no sea una acción representativa de la mayoría, ese gran problema entre justicia y que las mayorías realmente puedan hacer una elección de justicia. Pues ya lo explicaba el ponente, pues es muy en Aristóteles. Digamos que pues, el problema fundamental de la estabilidad política reposa en la virtud, particularmente en la virtud del gobernante. Por eso la monarquía era muy tentadora, siempre y cuando el monarca fuera virtuoso. El problema era cuando el monarca, exacerbado de poder, pudiera degenerar en tiranía. Pero el tema del gobernante virtuoso sigue siendo un ideal occidental muy importante. La cuestión es qué definimos los ciudadanos por virtud. Sí, la virtud de los ciudadanos, empezando por el gran problema de la educación, que también se pergeñaba un poco en la exposición. Y por supuesto un tema muy interesante que es el equilibrio de las clases sociales, esa tendencia muy aristotélica de considerar que el término medio, por tanto la clase media, sería una ciudadanía ideal por no estar llevada
al apasionamiento oligárquico ni el apasionamiento muy asociado al ideal aristotélico de la democracia como el gobierno de los pobres. Bueno, varía la democracia, por supuesto, ni siquiera hablemos de tiempos modernos, hablemos desde Montesquieu hasta Madison, ¿no? Ya el problema no era que los hombres sean virtuosos en democracia, sino cómo diseñar instituciones que funcionen incluso cuando los hombres no son virtuosos. Madison podría de hecho invertir un poco a Aristóteles. Decía Madison, si los hombres fueran ángeles, ningún gobierno sería necesario, ¿sí? Entonces ya no parte de que el ciudadano debe ser virtuoso, sino que las instituciones deben soportar esa voluntad, se respeta la voluntad de las masas, que no necesariamente está asociada a la justicia, sino que el fortalecimiento de la democracia moderna básicamente reposa en la estabilidad, o si se quiere, en la virtud de las instituciones. Aristóteles pues confía más en la excelencia moral. La modernidad confía más en la arquitectura institucional. Y ahí es donde yo le preguntaría al ponente si cree que volvemos de Montesquieu hasta Madison, sobre todo por la arquitectura institucional, y volviendo un poco a aterrizar a Aristóteles al mundo contemporáneo, si él hubiera vivido no solo la politeia, que sí trataba de recoger algunos de esos aspectos, sino que la arquitectura institucional estuviera preparada para hombres virtuosos. ¿Cómo crees que Aristóteles entendería la democracia? ¿Crees que se superaría el problema de la justicia? ¿Crees que la democracia sería ya no solo el bien más práctico, sino el más deseable respecto a una virtud que ya no reposa en sujetos, sino que reposa en instituciones capaces de gestionar la ausencia de virtud de esos sujetos? ¿Cómo crees que Aristóteles hoy vería la democracia en el mundo contemporáneo? Muchísimas gracias, Pavel. Tienes la ¿Listo? palabra. ¿Listo? Vale, gracias. Bueno, gracias, Pavel, por la pregunta. Haciendo como ese paralelismo con lo nuestro, efectivamente hablas del elemento de lo institucional. Creo que lo institucional efectivamente menciona en algunas de las partes del texto que hay ese deseo por tener la institucional como el elemento que pueda garantizar ciertas cosas. Ya él hace alusión a la ley, ¿no? Y si hablamos de nuestro mundo contemporáneo, poniendo a las instituciones como los elementos que van a garantizar en el marco en el cual nos vamos a desarrollar o ejercer nuestro ejercicio político, efectivamente posiblemente se podría alcanzar ese tipo de mecanismo o participación donde el gobernante tenga cierta virtuosidad a punta de ley. Yo diría que podría ser por ahí el camino que sostenga esa idea, ¿no? Es más, cuando hablamos de nuestra sociedad actual, muchas veces todos estamos convencidos de que el esquema institucional, ese esquema de la norma, de la ley, es el que nos permite, por lo menos supuestamente, vivir y poder organizarnos. Pero evidentemente el asunto está al pie, es que no estamos sujetos a eso. Acudiendo a lo que Aristóteles propondría o mencionaría, sí, seguramente si tomamos lo que él propone, entonces hay una institución y esa institución tiene una normatividad y esa normatividad es en la cual se va a regir el gobernante o el líder que está en su momento en el gobierno y efectivamente tiene que regirse por eso y por lo tanto a punta de ley prácticamente vamos a llegar a un ser virtuoso, hasta un ciudadano virtuoso, pero evidentemente en el hecho de que nos sometamos a la ley. Creo que esa es la clave en Aristóteles para eso, y teniendo en cuenta que desde ahí funcionaría la institucionalidad como el elemento a tener en cuenta por el cual se justifica, y creo que en este momento hablaríamos. Es más, yo me atrevo a afirmar que si nuestras instituciones funcionaran como deberían ser, tendríamos seres y sujetos virtuosos en este momento. Pero pues como ya sabemos cómo funcionamos nosotros. Es más, Andrés ya me decía hace ratico, oiga, usted llegó tarde, ¿sí? Es mal anfitrión. Mi madre, efectivamente, la norma, la ley, el acuerdo era que empezábamos a las 8, pero pues efectivamente, mire cómo estamos. Prácticamente ya no soy virtuoso. Para Aristóteles ya no estoy dentro de ese grupo para poder clasificar. Por ahí iría mi interpretación.
que hay, digamos que un elemento fuerte respecto a la noción de virtud en relación con la ley es la lógica de la obediencia. Y la obediencia pues ya tendría unas querellas muy importantes con el tema de la libertad. Entonces sería así, muy interesante porque también digamos que hoy día también la obediencia podría estar mediada en un contexto que Aristóteles no podría entender bajo ninguna circunstancia. Y es lo que sabemos de neurodiversidades, otras formas de patología, el problema intercultural, sí, o sea, la cosmovisión distinta, la perspectiva del otro, la ley en el otro. ¿Sí? Entonces, ese problema de la virtud también está muy asociado con la forma de poder que esgrime cuál es la enunciación de la virtud. Por eso me llamaba la atención, como lo reflexionaba un poco, de que si la virtud reposara en las instituciones, los sujetos podrían básicamente obedecer a la institución que rige la virtud. Entonces sería interesante porque eso es muy de la democracia contemporánea, ¿sí? Y lo que me interesaría es volviendo a recoger un Aristóteles en un mundo moderno, cómo Aristóteles podría apreciar eso. Aristóteles podría decir, bueno, si el sujeto virtuoso es el estrato medio, entonces un Estado que garantice condiciones económicas para el buen vivir, donde las personas puedan ser obedientes y no generar revoluciones por hambre, por miseria, por diferencias políticas, por diferencias culturales. Entonces, si logramos que todos tengan un nivel tal de ataraxia, de calma, de acceso a bienes comunes y el Estado pudiera garantizar eso, pues estaríamos generando condiciones de no revolución, por tanto condiciones de obediencia, por tanto un Estado virtuoso. Pero claro, eso Aristóteles no lo pudo pensar en su época, pero sí sería muy interesante el ejercicio mental de cómo Aristóteles hoy con la democracia como está pensada podría inclusive replantearse cosas respecto a la política. Por eso creo que este libro quinto es el que más nos acerca porque está la semilla de la democracia, está el dilema de la democracia, porque Aristóteles bien lo plantea, y la pregunta es si la institucionalidad realmente solucionó el dilema de la democracia o se sigue conservando bajo figuras más refinadas del poder. Pues bueno, compañero, muchas gracias. Listo, Pablo, muchísimas gracias. Tienes la palabra, Andrés. Pues yo ahí estoy como que es muy válido la extrapolación. Por eso decía al principio que es peligrosamente fácil de extrapolar este libro, porque lo que hace Aristóteles es abrir esa caja de Pandora de las emociones que permean todo tipo de constituciones. Él lo que busca es demostrar que la frónesis es el camino adecuado para llegar a ese punto medio y que tiene que retomar, o sea, de hecho el texto es toda una clase de geografía. Si se mira, es un recorrido que él hace por todas las polis, ¿sí? Que constituyen la Grecia en ese momento. Y va demostrando cómo cada una de ellas cae y sucumbe ante las pasiones humanas, ¿sí? La institucionalidad para él, ¿sí?, es lo que le da los pilares al Estado para poder contener la violencia, y esa violencia se contiene a partir de la ley. Y a esa ley se llega a partir de la educación. Y solamente aquel que tiene el privilegio de ser ciudadano es el que se puede acoger a la ley y está dentro de los márgenes de la ley. Por eso en sí, vuelvo y digo, el libro es muy rico para extrapolar, porque los ejemplos todos son enteramente válidos. Pero creo yo que él está más en esa búsqueda de la frónesis, de la demostración. Por eso me gustó en parte la exposición medio fisiológica que le dio Byron a la interpretación del libro. Bueno, pero es peligroso. Es peligroso porque incluso si miramos, muchos otros autores han tomado esto y lo han llevado al mismo plano. El mismo Hegel en la filosofía del derecho hace un ejemplo de los 3 modelos que deben ser funcionales. Y ya todo esto los ilustrados también lo malinterpretaron o lo interpretaron dentro de su contexto, no, para no usar una palabra que no viene, que es malinterpretar, sino que lo adaptaron a su contexto. Entonces hay que revisar con muchísima atención tanto la visión aristotélica
de lo que él pretendía, que también era, como digo, una crítica muy fuerte a la República de Platón, y esa manera de poder entender el mundo griego, a partir del mundo griego, entender nuestro mundo. Eso habría que mirarlo con mucho detenimiento. No hay tiempo. Hoy estamos anárquicos, hoy la anarquía reina acá, desen todos con todos. No hay presentador, Eh, nada. Llegó tarde el expositor, esto es del caos hoy. Listo, muchísimas gracias, Andrés. Miguel, tienes la palabra. Listo, totalmente de acuerdo con Andrés para que después no diga que siempre le echo golpes. No, estoy de acuerdo con que, claro, no podemos coger y empezar a interpretar a Aristóteles para hacer de nuestro modelo social una copia de lo que él diga ni nada parecido, ¿no? Eh, Sino que pues hay que tomar, leerlo y empezarle a hacer preguntas y esas preguntas pues terminan siendo bastante especulación. Y aquí va mi intervención inicial desde cuando pedí la mano y era preguntarnos entonces para Aristóteles, ¿qué es la ley? O sea, ¿el qué entiende por ley? Entonces sería como que una de las preguntas centrales para entender lo que él está diciendo. Y dos, que ahí es donde entraría la especulación, esa parte especulativa en la de vamos a traer a Aristóteles a la actualidad, que pues tendríamos que utilizar una ouija, o más bien hacer un simple ejercicio mental. ¿Qué diría Aristóteles bajo esas consignas en las que ley no es igual a justicia? En la que ponemos una ley en la que si quieres hacer piratería te cobran miles de millones de dólares de multa y cogen a un youtuber español que subía, que compartía películas sin ningún tipo de ánimo de lucro y le tratan de condenar de esta manera, pero cogen a Sam Altman, el creador de ChatGPT, y le dicen, venga, usted está pirateando todos los libros para alimentar su inteligencia artificial y tiene que pagar esta multa, y el tipo pues dice, bueno, la paga y ya no está más. ¿Está la ley? Sí, está la ley. ¿Fue justa? Entonces ahí es donde uno diría, ¿qué diría Aristóteles? O sea, ¿cómo podemos poner a manejar a Aristóteles en estos juegos un poco más complejos y con una sociedad inmensamente más compleja que la de hace 2500 años? Entonces, son unos ejercicios que creo yo que serían los que merecen al alimentar este tipo de lecturas y este tipo de espacios. Listo, Miguel, muchísimas gracias. Ven, pregunta antes de dar la palabra de nuevo. Cuando hablabas de ese español que compartía películas sin ánimo de lucro y está siendo enjuiciado en este momento, te refieres a Feo, ¿cierto? De la Filmoteca Maldita. Sí, 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 Alfredo de Sí, la genial. Filmoteca. Recomendadísimo para quienes no lo Sí, hayan los visto. dos canales de YouTube que tiene la Filmoteca y Antropología en las Sombras, yo Sí, los utilizo bastante en mis clases y todo para hacerle promoción al tipo. sí, no, y es genial. Sí, también recuerdo un video que usé por ahí del racismo en los cortos animados de la Guardia. Bueno, pero en fin, o sea, el punto es que véanlo si no lo han visto, para no irnos por las ramas. Byron, tienes la palabra. No, justo lo que acaba de decir Miguel pues, sobre el tema de ¿cuál es la postura que toma Aristóteles sobre la ley hoy? ¿Cuál sería? Efectivamente, estaba leyendo algo de los comentarios que Pablo menciona acá. Madre, claro, a uno le estalla la cabeza hacer eso, ¿no? Pero efectivamente, en algún momento creo que Andrés había mencionado, si no me corrige Andrés, hablábamos en algún momento de que tenemos una sociedad muy legalista, ¿no? Hemos legalizado a tal punto lo más mínimo. No creo que somos de las más legalistas, pero tenemos un marco normativo bastante amplio. Y aún así somos de las sociedades más desiguales, perversas y complejas, ¿no? Yo creo que en orden a lo que mencionaba también Pavel, posiblemente no necesariamente sea el camino más prudente, ¿no? De eso, de cara a normatizar todo. Creo que dejaríamos de ser humanos, ¿no?
la parte de la emoción, de eso que nos hace sumamente humanos, desaparecería en ese punto donde la ley predomine como lo absoluto, dejándonos por fuera de eso. Hasta ahí mi comentario. Listo, muchísimas gracias, Byron. Harold, tienes la palabra. Bueno, buenas noches, pues. A ver, yo de lo que voy a alcanzar a leer sobre el libro quinto, creo que Aristóteles entiende, o se da cuenta más bien que la ley no es la que, no es la que determina la forma perfecta de gobierno. Si bien la ley es eh, una manera de ayudar a establecer estas formas, se fija sobre todo o cae en cuenta que aquí el problema es más ético-moral. En una ciudad donde se encuentra cantidad de señales de tránsito, pues no, el problema, por más señales de tránsito que se pongan, no va a acabar con los malos conductores. Es decir, que el problema no es tanto la ley, sino el problema ya es ético. Y en esta relación, pues sería, creo que muy difícil encontrar un punto de comparación abismal por las diferentes culturas, entender la polis, entenderla con nuestras formas de gobiernos actuales. Pero yo sí creo que la ley, y a lo que preguntaron hace un momento, que qué sentido creo que tenía la ley o cómo, qué era la ley, yo lo pondría en palabras de Aristóteles, que para mí la ética es a la ley como la potencia al acto, para citar un poco también el pensamiento propio de Aristóteles. La ética sería, en este caso, pues la potencia, y la ley vendría a ser el acto. Como seres humanos, pues estamos potencialmente dispuestos tanto a la virtud como a la corrupción, pero la ley es la que nos permite puede determinar nuestro comportamiento y definir nuestro acto. Aquí en el fondo también estaríamos tratando propiamente, digamos, un gran dilema antropológico. Es el hombre de la polis, el hombre griego, pero que es el hombre del día de hoy, y a través de ese recorrido, pues, hablar de Martin Heidegger, de inclusive pudiéramos citar también actualmente a Michel Foucault, las palabras y las cosas. ¿Qué significa entonces el poder en la polis? ¿Qué significa el poder hoy en nuestra democracia? Entonces, no, yo creo que aquí lo elemental o lo fundamental dentro del pensamiento aristotélico es un problema propiamente ético, propiamente moral. Aunque la ética y la moral quizás se siente un poco trillada y solamente la determinan para algunas clases, algunas como arrinconada, algunos pocos conceptos de comportamientos reglamentarios, va un poco más allá. El tema de poder escoger el poder, la relación del hombre con el poder. ¿Qué era el poder en la polis griega? ¿Qué es el poder el día de hoy en nuestras formas de gobierno? Entonces sí creo que en el fondo es la relación de un hombre ético, un hombre moral, con esa ley que lo cohíbe, con esa ley que lo premia, o con esa ley que le permite, así sea, convertirse en un hombre potencialmente virtuoso o en un hombre potencialmente corrupto. Y para citar un poco también el tema del día de hoy, a la pregunta que están haciendo sobre las formas de gobiernos actuales, sigo yo enfocado un poco en el tema de Michel Foucault y entender al hombre dentro del marco del ente. El ser y el ente hoy día tienen una relación completamente diversa. Somos seres y estamos moviéndonos en diferentes entes. Quizás Aristóteles, por obvias razones, no tenían una distinción o no tenían una división tan, tan amplia de diferentes instituciones, de diferentes entidades, tal como la tenemos el día de hoy. Entonces, creo yo que el problema es ese, un problema ético, un problema moral, y la relación como tenemos nosotros entre la ética y la ley, asumido como un acto y una potencia. Esa sería mi intervención. Muchas gracias. Listo, Harold, muchísimas gracias. Sí, yo también quería acuñar a eso y sobre lo que mencionaba también Pavel. Es por esa razón también que no creo que Aristóteles, digamos que en una lectura de lo que sería nuestro contexto político actual, diría que las instituciones podrían llegar a ser un reemplazo
de las virtudes de estos buenos dirigentes, porque pues el conflicto sigue siendo esencialmente ético. O sea, seguiría siendo el mismo problema de que la razón por la que no consideraría que las instituciones ya pudieran garantizar esa justicia es la misma por la cual no garantiza el que ningún tipo de régimen en particular específicamente pueda garantizar ese tipo de justicia, porque para que cualquier tipo de régimen pueda funcionar, y en eso de hecho sí es hasta flexible, ya que si bien él considera que sí existe como un modelo, o sea, un régimen que es mejor que otros, aún así él dice, o sea, igual todos los tipos de régimen, digan, tanto la monarquía como la aristocracia como la oligarquía, pueden funcionar siempre y cuando tanto sus dirigentes como la relación que hay entre ricos y pobres y demás cumpla con ciertas características que dependen mucho también de estas virtudes. Y es la misma razón por la cual también, como se mencionaba al comienzo, o sea, y también lo decía Byron en la exposición, incluso por las miniades más absurdas, llegaron a haber auténticas transformaciones de regímenes. A mí una de las que más me sorprendía era que básicamente por un poeta que había mencionado acerca de uno de los reyes de una de estas oligarquías que tenía mal aliento, prácticamente se resintió tanto que creó todo un complot y terminó no solamente derrocando al dirigente que estaba de turno, sino transformando completamente ese modelo en aquel momento, que creo que fue el cambio de una oligarquía hacia una democracia. Entonces, esa es la misma razón por la cual tampoco creo que Aristóteles confiaría en que las instituciones pudieran reemplazar por sí solas a, ¿a quién? A los dirigentes virtuosos, porque al final del día, pues depende de una disposición que tiene que haber tanto en el dirigente o los dirigentes como en lo que es el pueblo y lo que es y lo que son también las oligarquías que hoy en día llamaríamos élites. Y por otra parte, yo también de pronto me voy a aventurar a ser más anacrónico aquí y decir que si bien entiendo que toca tratar con mucha responsabilidad al autor para no extrapolarlo, como les digo, o sea, yo estaba leyendo el libro quinto de la política y sin la necesidad de decir conscientemente voy a sacarlo de contexto y lo voy a extrapolar, yo al momento de leerlo ya tenía en mente tantas situaciones que vivimos en la política actual que yo digo, o sea, que no hizo falta que yo quisiera conscientemente hacer anacronismo, porque yo digo hoy en día, bueno, la relación que tiene, por ejemplo, lo que llama Aristóteles la democracia, que sabemos que es una connotación negativa, ¿no? Porque para él, digamos que la manera correcta en la cual el poder está en las mayorías es la república, pero la democracia es justamente las masas que quieren participar políticamente o hacerse con el poder, primero, en contra de los ricos, o sea, sublevándolos, y segundo, no sujetos a la ley, sino por capricho. O sea, yo diría que es exactamente la definición que Aristóteles podría entregar de lo que pasa con nuestra democracia actual, ¿no? O sea, con cuál es la manera en la cual las masas o las mayorías participan de la política. Ahora, la relación de estas masas con los demagogos, que sabemos que el demagogo es básicamente este charlatán que apelando más a las pasiones, apelando más a los discursos grandilocuentes y a la persuasión emocional que a argumentos serios y a hechos, pues logra hacerse con el favor de las masas. O sea, eso también se entrega en la actualidad. Oligarcas que realmente creen que por únicamente tener una posición distinta o desigual en cuanto a lo económico o en cuanto a las castas ya son desiguales en todos los aspectos y ven completamente a la persona pobre de una manera relegada y por debajo, y no solamente no le quiere dar participación política, sino que muchas veces quiere incluso tomar aquellos recursos que son para beneficio de ellos. O sea, eso también es uno de los cánceres actuales, sobre todo en Latinoamérica, que es el tema de la corrupción. Entonces, yo diría que realmente si Aristóteles llegara a extrapolar muchas de las cosas que dijo en el libro quinto de la política al contexto de la política actual, encontraría pues también demasiados símiles, ¿no? También los tiranos que buscan disfrazarse de buenos dirigentes, haciendo ver que sus intereses personales realmente no son suyos, sino que son los intereses del pueblo y que solamente están administrando el heraldo público. Aquellos que ya más descaradamente sí buscan a través, como instrumento de dominio, pues que las personas no se eduquen, que sus súbditos sospechen los unos de los otros, crear divisiones, no permitir que los ciudadanos tengan como un sentido de identidad, como una comunidad para que no puedan unirse contra un fin común, que sería su tiranía. O sea, eso también, pues a yo creo que se nos ocurre cualquier cantidad de nombres, tal como ahora lo dijo Milley. Entonces, no sé, o sea, yo sí creo que todos los libros de Aristóteles, o sea, hay unos que sí, definitivamente, o sea, de la política, obvio, o sea, sí hay que entenderlos completamente en el contexto y es irresponsable extrapolarlos, pero en este en particular encontré demasiadas similitudes al punto en que yo diría, o sea, Aristóteles vendría acá y yo creo que se deslumbraría por el tema de la tecnología y de los carros y de todo lo demás, pero en cuanto a cómo funciona la cosa en materia política, yo creo que se familiariza, o sea, no le costaría mucho trabajo
simplemente encajar un par de cosillas y decir, ah, bueno, o sea, este es el problema de los regímenes, ¿sí? O sea, y volvemos a lo mismo, o sea, no hay no hay una formación ni un carácter de las personas para andar conforme a las leyes, conforme a la virtud, o sea, esto es lo de siempre, ¿sí? O sea, y no creo que se sorprendería, o sea, la verdad. Sobre todo este Aristóteles que ya en sus últimos días que veía todo de una manera pues ya mucho más reflexiva, hasta con un cierto cinismo resignado de decir, bueno, al final ningún tipo de régimen va a funcionar por siempre ni puede mantenerse mucho porque se requiere una disposición con la que no cuentan las mayorías, o sea, una virtud que no tienen todos. Entonces esto siempre va a terminar pasando. Y es parte de la crítica que le hace también a Platón. Entonces, pues quería cerrar con eso y Andrés, tienes la palabra. No sé si soy solamente yo que no te está escuchando. No, Andrés no se escucha. No te escuchas, No Andrés. se escucha. Ya, ahora sí. Listo, ahora sí. Bueno, no, nada, ahí mira, escuchando y leyendo varias cosas que comparto y no comparto. Primero, no creería que Aristóteles esté buscando, mi querido Pavel, cómo garantizar la justicia, porque de hecho él mismo plantea que la justicia es injusta en libros anteriores, o puede llegar a ser injusta para quien no tiene ciertas condiciones, por justicia misma, ¿sí? Ahora, la virtud sabemos que es el concepto pilar de Aristóteles, es su caballito de batalla para justificar eso que él busca, que es esa felicidad eh, del ser, en últimas, diría yo, de Aristóteles siendo un tanto grosero y reduccionista. Y más allá de eso, creo que no somos los únicos en extrapolar este libro, sino que han sido muchos. En la ilustración, el primero yo diría que es Spinoza, cuando entiende que no podía seguir la discusión política, no podía estar ligada a la discusión teológica y divide esas dos líneas del pensamiento. Y de ahí para allá pues va a venir John Locke y va a establecer eso que ustedes estaban por ahí medio hablando con el tema de la ley, ¿no? Para John Locke la ley es lo que determina el actuar moral del hombre, ¿sí? Dentro de una sociedad premoderna, donde se plantea eso, o sea, las leyes hay que cumplirlas porque son las leyes. En la filosofía del derecho, los positivistas, creo que es, no, la verdad no estoy seguro si es Durkheim, Hart o el otro, que establece que la ley eh, eh, es en sí un ente que debe ser seguido por el hombre para poder vivir en comunidad y para que no se cometan delitos. Eso lo va a cuestionar muchísimo Foucault en Vigilar y Castigar, y ustedes los que lo han leído lo saben. Entonces, creo que el mismo Hegel, como ya les había dicho, también lee a Aristóteles y hace una interpretación de él, y sobre todo habría que mirar, pues no podemos decir, como decía Byron, hay que especular, o entramos en el proceso de la especulación, de si es específicamente este libro o todo el contexto, ¿no? Todo el corpus de la política, porque vean dónde nos lleva Aristóteles, ¿no? O sea, él nos ha traído desde la parte geográfica de explicar de cómo se forma la polis, de lo que es el concepto del ciudadano, nos ha ido explicando todo esto, finalmente sabemos, haciéndonos spoiler, que él va a llegar a hablar de la educación, porque la génesis de la polis, de esta política, es la educación. Al ciudadano hay que educarlo, y por eso les decía yo que Aristóteles está en un choque constante en su realidad contra, contra la educación tradicional griega, ¿sí? Cualquiera que sea ella, la espartana, la isla de Lesbos, la que se haya dado, la ateniense, es decir, porque era una educación que estaba en función de lo heroico, y él busca una educación en función, creo que eso sí lo decía Pablo, y no estamos de acuerdo, en función de la virtud, ¿sí? De ese buen accionar. Y la ley para él está implícita, y lo sabe Juan y los que han leído la Ética Nicomaco, es que la Ética Nicomaco es un manual de leyes de cómo vivir bien en la Grecia. No sé si sea aplicable pues ahora, o los que lo quieran aplicar, eso es
pero sí, incluso Kant ahí toma un montón de cosas, que era algo a lo que apuntaba por ahí Pavel con el tema de la razón, ¿no? Bueno, y para no alargarme el anárquico del tiempo, hoy dejo eso ahí como para que sigamos en la disertación, porque Fernanda quería hablar. Sí, que habías levantado la mano Fernanda y también por ahí Byron. Entonces, ¿estás por ahí, Fernanda? Aquí estoy. Vale, tienes la palabra. Vale, pues yo deseo hablar más o menos de lo que he podido comprender en todo lo que se ha hablado el día de hoy. Y pues yo siento que para Aristóteles la ley es el marco necesario, pero nunca suficiente por sí sola. Las normas pueden indicar que está permitido o prohibido, pero no pueden garantizar que las personas actúen con justicia, prudencia o sentido común en cada situación particular. Y ahí es donde entra la ética. No es solo un complemento, sino el fundamento que le da sentido a todo el orden normativo, que más, eso fue más o menos lo que quise explicar en los comentarios. También creo que la ley es general, pero la vida real tiene matices que ninguna regla puede prever del todo. En esto pues también quisiera aclarar que si no hay una formación del carácter, si no se ha aprendido a buscar el bien común y no solo el interés propio de las instituciones, termina siendo un laberinto vacío donde las normas se usan para el beneficio de unos pocos o simplemente se ignora. Por eso él decía que la mejor ley no sirve de nada si los ciudadanos no tienen la virtud para aprenderla y aplicarla con equidad. En este sentido, yo creo que la ética es, en efecto, la herramienta que permite salir de la rigidez de las reglas y de construir una convivencia que realmente busque la vida buena, pues, socialmente para todos. Mm, Listo, Fernanda, muchísimas gracias. Había levantado la mano Byron, Espere, pero espere, antes quería espere, hacer una es acotación. que, espere, yo quería hacer otra. Es que yo creo que este man no está hablando de la ética, sino del ethos. O sea, ese man no habla de ética todavía para mí. Él habla es del No, ethos. y también justo que estoy leyendo la ética Nicomaco y que recuerdo ese pasaje del día de ayer en relación también con lo que estaban diciendo de la justicia, ¿no? O sea, es cierto que, pues, en general, hablar de justo no necesariamente es hablar de, perdón, legal no significa necesariamente justo. Sin embargo, pues, en la ética Nicomaco, Aristóteles sí ancla lo que es la ley a la justicia. Lo que pasa es que de igual manera, digamos que Aristóteles sí ve la ley de una manera, o sea, sí son como este tipo de marcos y de prescripciones para poder actuar bien, pero sí las ve de una manera estática, o sea, lo que las lleva a la realidad. Me acuerdo que él mencionó en ese apartado del libro que era la equidad, y la equidad sí es, digamos, la capacidad de traer a la realidad en una situación concreta donde los límites generales de la ley no alcanzan, digamos que la acción que es auténticamente justa. Entonces ahí digamos que la equidad la determina Aristóteles como un tipo de justicia más perfeccionada aún incluso que la ley, porque llega a poder, digamos que zanjar en los casos particulares aquellas cuestiones que la generalidad de la ley como prescripción, ¿sí? De normas o de comportamientos generales, no llega, ¿sí? Entonces, pues digamos que ahí esto le sigue anclando digamos, sí, o sea, lo que venimos hablando hasta ahora, o sea, viene anclando lo ético no tanto a la ley, sino que claro, o sea, se apoya a la ley y pues tal como él lo dice, la ley está supeditada al régimen, pero digamos que la justicia propiamente dicha sí la trae a través del carácter y obviamente de la realización, ¿no? En la acción. Pero eso es lo que quería acotar de mi parte. Justo de lo que leí ayer, es que fue ayer que sí, el pasaje de la ética. Eso es John Rawls. Eso de la equidad es de John Rawls. Bueno, no es de No, John pero Rawls. lo de leí en la ética, lo leí en la ética de Nicomaco y no te miento, o sea, sí, la palabra No, tal no, cual. sí, sí, no, sí, es decir, lo dije mal. John Rawls lo va a tomar en teoría de la justicia, donde él establece Ah, que sí, no, no, claro, sí, lo de la realmente equidad, sí, justicia no hay, sino existe esa equidad, o sea, lo que se debe buscar sí, es la no, la equidad, equidad. porque el mundo es un mundo de desiguales. Igual la conformación de la política, lo mismo lo dice el mismo Aristóteles, ¿sí? En la democracia el problema es que tienen que terminar delegando el poder a unos pocos, ¿sí? Y esos pocos son los que determinan el beneficio de muchos, pero todos deberían estar en condición de igualdad. El asunto es que el político se corrompe, que es lo que él lo plantea en la institución, pero mientras la institución sea fuerte, pues no pasan huevonadas como la que pasó hoy, donde sale una pendeja a decir que puede suspender al presidente. Entonces, son cosas como esas. Por eso es que la institucionalidad, por más que sea corrupta, de alguna manera, sí, ahí sí vale la extrapolación,
Colombia tiene una constitución, bien sea armada por los Estados Unidos, como ustedes quieran interpretarla, o por el pueblo, o por la juventud de los 90, pero esa constitución de alguna manera tiene una fortaleza que no permite que caigamos en esas tiranías, aunque ya vimos con el gobierno de Uribe que es capaz de hacer enmiendas y prolongarse en el poder y llegar al título del tirano, ¿no? Del tirano oligarca. Entonces... No, y ni hablar ahora con el que quiere reducir el 40% del Estado. Bueno, pues ahí sí es que no falta el pendejo que esté aquí también, que conozco a uno que está acá, que no vaya a votar por el tigre. Entonces, no, era esa acotación, ¿no? Y también seguir volviendo al tema de que es un etos en la política, ¿no? En la política sí me parece que Aristóteles lo que muestra es un etos, todos estos ejemplos. Recuerden el ejemplo de los dos gobernantes, que el uno le quitó el amante y el otro entonces vino y se desquitó y le quitó la mujer y mandaron a la porra pues toda la polis por eso, por esa pelea de, de, de cama, todo ese tipo de trascendencias que se dieron en eso, los temas familiares, pero que era lo que habíamos hablado previamente, es decir, creo que yo decía, él abre una caja de Pandora de las emociones humanas, mostrando que en realidad hay una tragedia, y eso nos vuelve a llevar a lo que ya habíamos hablado, la mejor demostración, sin salir de la extrapolación de Aristóteles, es Edipo, la trilogía de Esquilo, ¿sí? Eh, Héctor, mire, qué justificación no pedida, culpa Sí, aceptada. quería contestar a Fernando lo que ha mencionado ahí, referente al tema de cómo concebir esa, o sea, de cómo se alcanza esta ética más allá de la educación, ¿sí? Y de las instituciones. Lo que dice la ética Nicomaco, Aristóteles, es que básicamente estas virtudes digamos que se afianzan en la persona a través de la costumbre o del hábito, ¿sí? O sea, así es como se forman las virtudes según Aristóteles. O sea, básicamente es la práctica de las mismas. ¿Por qué? Porque lo que Aristóteles dice es que básicamente uno se va a ir adaptando o condicionando a hacer con mayor facilidad aquello que haya reforzado. Entonces es como la costumbre, ¿sí? O sea, es el hábito según lo que llevo hasta ahora de la ética Nicomaco, que voy a la mitad, lo que afianza esa, digamos que esa ética en los ciudadanos, ¿no? Es la práctica de las virtudes hasta convertir esa práctica en costumbre. Era como lo que quería responder ahí. Está haciendo autocontrol de lectura aquí, Juan, con nosotros. Bueno, ¿qué más hay por decir? ¿Quién tiene que decir algo? Hable, Pavel, hable, porque Sí, esto no es a de ver, chat. para Aristóteles la formación ética, o sea, no, sí, no, hay mucho texto. Sí, eche la carreta, Pavel. Es que estoy aquí algo maniatado, pero sí. No, que pues muy en la línea de lo que contestaba Sebastián sobre una pregunta capital, y es que también tenemos una tendencia muy propia inclusive de las teorías decoloniales y latinoamericanistas, quizá males lecturas de algún momento del capitalismo epistemológico, que habla de que la educación es la solución a todas las cosas, pero el tema de la educación, pues la que entendemos por educación, o sea, nosotros seguimos en un debate enorme que es educación simplemente como el fenómeno instruccional de construcción de competencias para el mercado. Y eso sigue siendo una realidad, por más que hayan tesis doctorales y leamos a Dussel y a Catherine Walsh, a Zapalberraco, pues la educación sigue siendo formación para el mercado. Hasta el siglo XIX, sobre todo en Inglaterra, la educación era considerada un elemento de refinación de la cultura, inclusive la cultura entendida en una forma elitesca, en la cual solo algunas personas tenían acceso a un proceso de educación, dígase universidad, para poder relacionarse con otros que estuvieran a la altura de la refinación de la cultura. Digamos que ese fue un modelo previo a lo que después se convirtió en una suerte de paradoja de la democratización de la educación. Vamos a educar a todos, vamos a abrir universidades, pero para competencias laborales. Solo Colombia y Perú tienen un examen, por ejemplo, un examen por competencias para un bachiller y una persona que salga a la universidad. Y básicamente ese concepto de educación por competencias es qué tan capacitado está usted para ser un ciudadano que esté al servicio de las necesidades del mercado. Entonces nosotros encontramos muchas cosas en la cotidianidad. Ustedes buscan cuáles son las carreras que ya no se deben estudiar, por ejemplo, y eso volvió una noticia muy contemporánea, inclusive cada rato sacan
noticias redactadas, ¿cuáles son las carreras que la inteligencia artificial dice que no se deben estudiar? Y siempre titula historia, filosofía, todo lo que sean humanidades. Hemos tenido candidatos presidenciales y vicepresidenciales que dicen que hay que cerrar la facultad de filosofía y de sociología de las universidades públicas, fundamentalmente la nacional, porque es una cuna de marihuaneros. Hemos tenido una deshumanización de la educación. Entonces, muy al lugar, tanto el apunte de Sebastián como la pregunta, de que si en esa lógica de la educación se constituye la virtud. No. De hecho, es muy paradójico el concepto que tenemos de educación, porque el concepto de escuela viene a Aristóteles, viene a los peripatéticos, viene al griego scholé, y paradójicamente scholé quiere decir ocio. Para Aristóteles el proceso educativo en toda la contemplación donde aprendemos todos los días de la polis no era sentarse a ver qué dijo, qué decía la Ilíada o la Odisea, no, era la contemplación, era el caminar, de ahí viene lo peripatético, aquellos que caminaban, reflexionaban, observaban y aprendían de la polis a partir de la construcción de un hábito. Quizá en esa perspectiva, en ese hábito y práctica dentro de la vida común, sí podemos decir que esa visión de educación, que también pertenece al oso contemplativo, digamos, puede posibilitar una cuna de la virtud. Pero la educación, como la hemos romantizado, como si fuéramos un proceso de civilización para el mercado, pues evidentemente en sí mismo no genera virtud. Una persona puede tener títulos, doctorados y puede ser una persona totalmente antivirtuosa, ¿sí? Puede ser una persona que explota a los otros, que daña a los otros, que destruye, que genera falsos positivos, que asesina y pues que se escuda detrás de sus títulos. Entonces no es una perspectiva de la ilustración o el acartonamiento académico lo que genera la virtud. La virtud es revisar la forma en que aprendemos de lo cotidiano, que aprendemos de la polis, que es, por cierto, un debate que hoy en día la educación se debe dar, y eso daría otro gran itinerario, porque para profesores que digan datos, la inteligencia artificial es mucho más rápida. Ahora es educar para la vida, educar para lo que Edgar Morán denominaría la necesidad de una tierra patria, una antropoética, de una necesidad de entender la civilización como un bastión de la vida en todas sus expresiones. Entonces la educación sí hay que repensarla y quizá puede ser la solución, pero no la educación como la entendemos. Eso era como mi comentario. Sí, no, y trayendo a colación también el tema, pues justamente de la ilustración, ¿no? También vino como esta utopía de la sola razón, o sea, también la cuestión como muy kantiana claro, de que todos los que exploremos en nuestra sola razón podremos alcanzar la virtud máxima, ¿no? O sea, actuar de manera tal que cada una de nuestras acciones sea una máxima universal, y es como que sí, o sea, la educación... Antes Sí. de que, pero es que el tema de la razón es muy interesante, porque justo hoy leía a un hombre que decía que Kant era muy virtuoso y la razón era la mayoría de edad, el sapere aude, pero Kant también era racista, era misógeno, en su vida práctica era Sí, lo no. mismo, y sobre todo vale mucho, que es lo que no quiero que se escape, el concepto de razón instrumental que genera la primera escuela de Frankfurt. El concepto de razón instrumental, donde, por ejemplo, explica Adorno y Horkheimer que el cenit de la razón entendida como técnica dio lugar a los horrores de la guerra. Cuando llegamos a los descubrimientos, por ejemplo, de la ecuación que puede generar la descomposición de un átomo, surgió la bomba atómica. Entonces, la razón instrumental, en un sentido como una crítica acá, entre la razón como técnica científica, puede ser un laboratorio de muerte, y es un laboratorio de muerte. Lo que más financia los conceptos de ilustración, de razón y desarrollo científico son las guerras. Alexander Grothendieck, el que resolvió 13 paradojas matemáticas, veía que le llegaba mucha plata a sus investigaciones. Cuando se dio cuenta, eran los ministerios de defensa de Francia y Alemania. Entonces, eran los que ponían la plata para la razón técnica. Entonces también pensemos en esa lógica de la educación como refinamiento de la razón. Sí, por eso la razón sin pasión es el imperio de la ley en Aristóteles. Sí, pero no quiere decir que eso per se haga un hombre virtuoso o un gobernante virtuoso. Hay una diferencia en ese papel de la educación que creo que es como la inquietud que podemos ir dejando en el aire. No, sí, total. De hecho, sí recuerdo de filosofía y eso lo vi en filosofía de la tecnología, sobre Adorno y Horkheimer, y es que, claro, esta razón instrumental que también es heredada de la ilustración, pues es la razón de la técnica, o sea, es la razón del cómo, o sea, de cómo crear más eficiencia en el cómo, obviando el por qué.
Y claro, y cualquier corte de la reflexión crítica acerca del porqué de aquellas, digamos, de aquella técnica que estamos en cierta manera perfeccionando, pues fue lo que terminó desembocando, justo como lo dice en dialéctica de la ilustración, pues a las bombas atómicas y demás. En cuanto a lo que estaba comentando acerca de Kant, sí, el problema de atenerse, digamos, a la educación como esta instrucción hacia la sola razón de impartir lo que es digamos, la ética, los valores y demás, es que si bien el conocer lo bueno es razón necesaria para hacer el bien, no es razón suficiente. Y ese es el aspecto en el que ya llegarían otros pensadores, pues entre esos Kierkegaard, a criticar a Hegel diciendo, venga, o sea, y por ejemplo Hegel, o sea, ahorita que estoy leyendo el tema de la filosofía del derecho, ¿no? O sea, habla siempre como de estos absolutos, ¿no? De lo que es la ley, de lo que es el Estado, de lo que es el espíritu, la moralidad y la ética. Kierkegaard es el que llega a decir, sí, pero esas cuestiones son enteramente estáticas y no se llegan a, y digamos que el individuo, a diferencia de lo que dice Hegel, de que llega a poder apropiarlas a través de la autoconciencia, que es otro aspecto muy propio del pensamiento ilustrado y de racionalista, o sea, implica una voluntad de poder, o sea, de llevar esa idealidad hacia la realidad. Entonces, pues claro, o sea, la educación no solamente es instrumental, sino que incluso la educación que enseña valores, porque igual a todos nos enseñaron ética y virtudes y que igual no está bien pegar al compañerito y que usted no puede agarrarle el esferito al otro y que tienen que respetarse y demás, pues seguía siendo una educación que se quedaba, claro, en meramente el aspecto racional y digamos que la persona que se cuela en el Transmilenio o la que, no sé, de pronto se estrella con otra y se topa y lo empuja algo por el estilo, no es que no sepa no está, que está haciendo mal porque incluso hasta voltea a mirar si no lo están grabando, si no hay un policía cerca al momento de hacer alguna de esas infracciones, lo saben, ¿sí? Pero eso no es la garantía de una apropiación propiamente dicha y pues ahí sí es donde dándole la derecha a Aristóteles pues viene ese tema de pues sí, de la virtud que se tiene que hacer costumbre y en la cual tiene que influir todos los factores, como comentaba Pavel. Héctor, tienes la palabra, ahora sí, perdona por haberte interrumpido. Muchas gracias, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Bueno, hoy vengo a propósito, después de que nombraron ilustración, vengo de abogado. Tal vez pueden decir que soy el abogado del diablo, pero hay que hacer una precisión. Por ejemplo, voy a mostrar esto. ¿Sí ven este libro? ¿El título? Reivindicación de la ilustración. Listo. Bueno, la precisión es la siguiente. Este autor, Stephen Bronner, hace una aclaración que los autores de la teoría crítica han errado el tiro al criticar la ilustración. ¿Por qué? Bueno, este libro me lo estoy leyendo. Resulta y acontece que hablaron mucho pues de la razón instrumental y etcétera, lo que están hablando ahorita, ¿no? Pueden tener, digamos, aparentemente hay razón de ello, pero entonces si uno hace una lectura directa y bien juiciosa de los autores, llámese de la ilustración radical o moderada, porque hay dos tipos de ilustración. Ellos nunca hablaron de instrumentalizarla más así. Por ejemplo, Holbach, Condorcet, Voltaire, hablando de una educación universal, ilustrada. Tal vez algunos tenían cosas conservadoras, pero por lo menos los más radicales eran los más progresistas. Por ejemplo, Condorcet, que escribió sobre los progresos del espíritu humano. O sea, es un predecesor del progresismo, que inclusive él por mucho le gana mucho a los progresistas que por lo menos están en este continente. A lo que voy, la culpa de ese desastre, de ese devenir fascista, autoritario, este autor, es de autores reaccionarios contra ilustrados, como venga, le muestro este otro libro, a ver si lo leen. Joseph ¿de qué? De Maestri. Ah, perdón, Joseph de Maestri y los orígenes del fascismo. Este es el predecesor del fascismo. ¿Y por qué? Porque él sí habla de instrumentalizar la gente. ¿Con qué? Con ese concepto del sacrificio. Para él es justo, digamos, no es justo, para él es necesario el sacrificio de las personas, de inmolarse en el altar o en el trono, en el rey, en la figura de Dios o en la figura de la nación, porque también él salta el nacionalismo. Los contrailustrados eran la respuesta reaccionaria a los ilustrados. Entonces, el autor de Reivindicación de Ilustración quiere aclarar eso, es que lo de la teoría crítica nunca fijaron la mira a los que sí eran los reaccionarios o las personas que sí estaban construyendo esa ideología o esa filosofía autoritaria o fascista, como José Maastricht.
Y había otros también por ahí, pero José de Mastrí era el más destacado, porque él era el más, de todos los reaccionarios contra ilustrados, era el más, bueno, fructífero en producir obras, el más venenoso y violento, y también el maestro de la prosa. No es gratuito que Cioran le dedicara también un libro y un ensayo sobre el pensamiento reaccionario, y también participó en editándose una antología sobre él. Entonces, y entonces también ahí cabe lo de la educación, porque José Mastri proponía es que la educación tiene ese objetivo, o sea, había que hacer que las personas pensaran que lo mejor para todo era sacrificarse, ya sea para la nación, para la religión, el sacrificio, o sea, la guerra. Y también justificaba el poder, ¿por qué? O sea, el tirano, autoritario, el poderoso, porque el ser humano, según él, no es capaz de libertad ni de emanciparse, tenía que vivir siempre como un esclavo. Eso es lo que decía José Mastri. En cambio, si usted en serio, por ejemplo, yo que me leí casi todos los libros del Barón de Dolbach y me estoy leyendo Condorcet, o acabé de leerlo, y conseguí ese libro, El progreso del espíritu humano, yo no veo ningún lugar en que digan que sí, al ser humano hay que condicionarlo, que la razón tiene que ser la tirana de toda, ¿no? Inclusive ellos también apostaban a la crítica y autocrítica. Yo recuerdo una vez que tuve un evento con la Universidad de Cartagena, una conferencia que yo estaba exponiendo la filosofía de Dolbach y la necesidad de volver a la ilustración radical, ¿no? Y me salió una persona Foucaultiana marxista, y ahí se prendió el debate entre los dos. Yo Holbachkiano y él marxista Foucaultista. Y también él le metió ahí Hegel, algo así. Pero bueno, entonces creo que la academia ha desconocido otras figuras, más que todo la contrailustración, que sí aplicaron en muchos sentidos de la razón instrumental. O sea, se apropiaron, sí, se apropiaron de los términos de la ilustración, pero ¿para qué? Pues para hacer el daño, para poner los cimientos de lo que en el siglo XX y también hoy todavía estamos sufriendo. Porque esa filosofía del sacrificio y de rendirse al trono y al altar, pues el trono es un ejemplo de eso. Y aquí en Colombia también se nos puede venir eso, como está en Argentina, en otras partes. Bueno, eso era una reflexión y, digamos, una precisión, o bueno, o para reflexionar, y les invito también, bueno, a leer esos libros si pueden conseguirlos. Bueno, gracias. Listo, Héctor, muchísimas gracias. Pues yo estoy de acuerdo, o sea, ya que estamos hablando tanto de Aristóteles y el llamado punto medio, mi punto medio con los ilustrados sería, por un lado, no idealizarlos tanto, porque me parece que en ocasiones sí están muy inflados, y sí está bien de pronto también en ocasiones no darles tan duro como tú comentas, porque sí también hay, y de acuerdo con lo que escribía Pavel, pues al final fueron más como las implicaciones de eso que se sembró en la ilustración a través de la razón y cómo posteriormente vendría a instrumentalizarse, pues donde se pudre todo, ¿no? Pero bueno, ¿ibas a decir algo, Andrés? Que vi que... Sí, no, que pues yo creo que de pronto ya hay para, su merced dirá, para ir cerrando, para no dejarlo de más de 2 horas. Es muy interesante cómo, pues para los que no están, nosotros hacemos una lectura previa y un análisis previo, y en ese análisis terminamos debatiendo sobre la anarquía, y hoy estamos debatiendo sobre la educación, la razón instrumental, el punto medio, la ética, eh, y cómo todo esto se logra a partir de, pues, de la lectura y la interpretación de Aristóteles, ¿no? Y lo que yo dije, y lo sostengo de este libro quinto, que es muy rico en cuanto a las posibilidades de interpretación en cualquier otro tiempo que se dé, que se haya leído. Y son muchos los que, como ya hemos analizado, lo leen y lo analizan. En ese orden de ideas, ahí como siguen con el tema de la razón crítica, pues yo creería que Aristóteles todavía no había planteado eso, pero sí tenía elementos de la técnica que él mismo cuestionaba dentro de su polis y demás. Bueno, no, era para aportar eso, o sea, como Aristóteles permite la pluralidad del debate, y lo lleva a uno, incluso, no sé, pero pues este espacio es para hacer, como dice la canción, es para hacer filosofía buena o mala, pero nuestra, ¿sí? De pensar que es en sí como lo dijo Byron, y ahí sí lo felicito,
él nos muestra que si llevamos todo a los extremos, cualquier tipo de gobierno, ¿sí? Pues vamos a entrar en un proceso revolucionario en el cual no podemos alcanzar esa felicidad plena que él busca, bien sea con la razón o sin la razón, pero desde la colectividad, porque el ser en últimas para él es un ser colectivo también, ¿no? Enteramente colectivo. Bueno, con eso me despido ahí. Gracias compañeros, gracias a todos. Listo, entonces yo creo que ya para cerrar las palabras finales tendrías tú, Miguel. Entonces, adelante. Bueno, no me pienso demorar porque me voy a repetir de nuevo. Y es que cómo estamos leyendo a Aristóteles, cómo estamos leyendo a los modernos, cómo estamos hablando un montón de europeos que en muchas ocasiones nos consideran poco más que animales. ¿Cómo lo estamos leyendo? Porque tienen muchas cosas muy interesantes que decir. Lo acaba de decir Andrés, mire todo el debate, toda la conversación que genera Aristóteles, toda la conversación que podría generar un Kant, que podría generar Rousseau, que podría generar, bueno, cualquier filósofo, porque pues por eso es que han trascendido en la historia. ¿Cómo, cómo podemos abordar eso y traerlo y volverlo significativo para nosotros? Creo que sigue siendo esa pregunta que queda desde la primera conversación de Aristóteles. ¿Listo? Entonces, repitiéndome, quería cerrar esto. Gracias. Listo, ¿no? Y me parece un excelente cierre, Miguel. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todos, todas por haber participado, por el tiempo. Sí, no, estuvo excelente, de verdad. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Byron, también por la presentación inicial. Fue bastante completa, nos abrió el panorama para todo lo demás. Y pues nada, les recordamos que en un par de semanas, si todo sale bien, estaríamos aquí miércoles 8 de la noche para el libro 6 de la política de Aristóteles. Listo, ahí para que se vayan alistando, para que lo vayan leyendo y pues para que podamos generar un buen debate. Ah, bueno, sí, en pleno mundial, siempre muy ocupados viendo, no sé, Eslovenia, Polo, o no sé, pues ahí se conectan y pues nada, muchísimas gracias a todos y pues les veremos cuando les veamos.